La Voz Universal TV presenta. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Tenemos con nosotros una invitada, no es la primera vez, pero siempre es una invitación especial. Nuestra amiga Pamela, que tiene una experiencia grande en el tema mujer y sobre todo en la lucha por las mujeres, en defensa de ellas, etc. Estamos siguiendo el tema del Parlamento indígena de los pueblos del Oriente. Y nos parecía muy importante, a raíz de otra participación tuya en otro momento, que analicemos la situación de la mujer, en este caso indígena, primero en ese famoso Estado boliviano, en esas leyes, esa constitución, pero después para entrar en la realidad, ¿qué sabes? ¿Qué nos puede transmitir? ¿En qué hemos mejorado? ¿Y qué es quizás pues lo que nos falta? Entonces, tienes la palabra, Pamela, para decirnos cuál es la situación de la mujer en Bolivia, la mujer indígena. Gracias, querido Daniel, por este espacio, gracias por esta entrevista. La verdad que este tema es muy importante y más ahora que es el Día Internacional de la Mujer, que coincidentemente se va a poder tocar y analizar este tema. La mujer en Bolivia, sabemos muy bien que hoy en día, en el siglo XXI, la mujer cumple pues un papel fundamental en la sociedad boliviana, ¿no es cierto? Hoy en día la mujer es el motor, una pieza fundamental de la sociedad, no solamente del hogar, sino de la sociedad boliviana. Esto lo hemos visto en este último tiempo, cómo las mujeres han ido avanzando y conquistando espacios, no solamente en el área laboral o profesional, sino también en otras áreas, ¿no es cierto? Como en la política, empresarial, en el emprendedurismo. Está muy de moda la palabra el empoderamiento de la mujer, está muy en boga, y el empoderamiento de la mujer es una palabra muy amplia, muy grande, en la cual un programa no avanza, o sea, no alcanza, ¿no? Pero sí, vamos a tratar de dar un programa macro, podemos decir, las bases más importantes para que podamos tocar este tema. Entonces, creo yo que la mujer en Bolivia ha avanzado de manera considerable, querido Daniel, especialmente en la conquista de los derechos de las mujeres, de manera general, ¿no es cierto? Sí. Hoy en día, la mujer pues ya no solamente está para la casa, ya no solamente atiende al esposo, a los hijos, que obviamente es un rol fundamental que se tiene que cumplir, pero también ya puede participar de otras áreas, incluso, como decía anteriormente, tener su propia empresa, su propio negocio, ser empresaria. Ahora la mujer es ama de casa, profesional, psicóloga, educadora, de todo, ¿no? Es polifuncional. Multifuncional, ¿no? Multifuncional. Entonces, la verdad que sí, el ritmo de nuestra misma vida y del siglo XXI y tratar de cumplir con todas las obligaciones, creo que la mujer trata de estirarse como pulpo, ¿no? Y incluso hay algunos memes donde la mujer está atendiendo el teléfono, atiende al hijo, hace negocios. Y bueno, la mujer tiene esa capacidad. Da guasca con la cola, y da guasca con la cola. Exactamente. Y tiene esa capacidad, ese es un don, ¿no? Que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Pero ya yendo más en la práctica, querido Daniel, creo yo que en Bolivia sí hemos avanzado en cuanto a los derechos humanos, en el sentido de que hay leyes que sí nos benefician a las mujeres, que sí nos benefician especialmente en este tema de poder ser ciudadanas, mujeres, que tenemos todas las libertades según lo que nos avala la Constitución Política del Estado, y también una ley especial, la Ley 348, que garantiza una vida libre de violencia contra la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yendo al meollo del asunto, yendo, como se dice, al grano, como dice el dermatólogo, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que si bien tenemos estas normas, estas leyes que nos amparan y nos garantizan todos los derechos constitucionales como cualquier otro ciudadano, estas normas, estas leyes no se dan en la práctica. Es decir, por ejemplo, está en la parte positiva en todos los códigos, normas y leyes, pero resulta, por ejemplo, que la ley 348, haciendo un ejemplo específico, no se cumple en la realidad, no beneficia a todas las mujeres cruceñas y bolivianas, en ninguno de los 9 departamentos de Bolivia. Lamentablemente... Discúlpame, ¿hay alguna mención en esta 348 así específicamente a la mujer indígena o habla nomás de la mujer boliviana? Habla de la mujer boliviana en general. Lo que pasa, querido Daniel, que es importante tocar este tema de la mujer indígena, porque hay una ley de discriminación y racismo. Y esta ley de discriminación y racismo que tenemos en Bolivia abarca a las mujeres bolivianas. No hay una ley como tal para las mujeres indígenas solamente. No. Esta pregunta te la hacía porque es muy bueno, estupendo lo que has dicho. Hay como un siglo de reconocimiento de los derechos de la mujer, como un posicionamiento como le corresponde, por sus talentos, por sus capacidades, etc. Este es un movimiento mundial. Se lo ve en África como se lo ve en Latinoamérica, en el mismo Estados Unidos, en Europa. O sea, en todos los lados habían deficiencias o hay deficiencias y que se está avanzando. Es el siglo de la reivindicación de la mujer en la sociedad, ¿no? Y a Bolivia dices muy bien, me gusta, están las normas, están las leyes, se ha avanzado, pero falta todavía mucho, ¿no? ¿En qué sentido está todavía medio al margen la aplicación? En el sentido de que si bien hemos avanzado en la parte de derecho positivo que existen las normas y las leyes, estas leyes no se hacen realidad, no se practican. Por ejemplo, un simple ejemplo, como dice el refrán, ¿no? Para muestra un botón. Existe esta ley 348 de violencia contra la mujer. Es excelente, la norma, la ley es estupenda, pero no se hace realidad, no beneficia a todas las mujeres bolivianas en la práctica. ¿Por qué? Es la pregunta principal. El por qué es debido a que no hay presupuesto para este tema. No se lo considera un tema importante para nuestro Estado plurinacional de Bolivia, es decir, para este gobierno de turno no lo considera importante. La violencia contra la mujer, siendo que, por ejemplo, les doy un dato, ha aumentado tremendamente los feminicidios y los índices de violencia contra la mujer, que es un problema fundamental que tiene la mujer. Por ejemplo, el año pasado hemos terminado con 108 feminicidios a nivel nacional. Y en Cara está de primer lugar La Paz, luego viene Cochabamba y después Santa Cruz. Y ahora, hasta marzo, hasta lo que va de la fecha en el 2022, tenemos 8 feminicidios. Entonces, la verdad que estas cifras son números en este momento, son cifras, números fríos, pero esos números son vidas humanas, son vidas humanas, son mujeres, ¿no? Entonces no es un número frío, son vidas humanas a costa de sus parejas, de sus novios, de sus concubinos, etcétera, que les han quitado la vida. Entonces, por ejemplo, no se da esta ley porque no hay presupuesto. ¿Cómo puede ser, querido Daniel, y con esto termino, que haya solamente un perito psicólogo para todo el departamento de Santa Cruz? Imagínense, o sea, la cantidad no hay, o sea, que el perito psicólogo tiene que hacer de Superman. Claro. Un departamento con cerca de 3 millones de habitantes, se supone que la mitad por lo menos, siempre es un poquito más, son mujeres, y sometidas a estas condiciones en las cuales siguen siendo el elemento frágil, el que es abusado generalmente, ¿no? Y que no haya, como dices bien, más que un solo perito. O sea, no se puede calificar eso. No es a plazo, es menos que a plazo. Faltan los medios. Pero yo quisiera decir, Pamela, algo, o que nos digas algo. Falta también un poquito la educación, el poner este tema en la educación como también algo fundamental. Es decir, el chico desde que tiene 5 años ya le está pegando a la chica, ¿no? Y a los 9 ya se tiene con todos los derechos, o sea, ¿qué será pues a los 20, a los 30, ¿no? ¿Qué me dices a eso?
evidentemente este es un tema de que no hay principios y valores en nuestra sociedad. Desde ya nuestra sociedad es machista, el sector de la mujer es un sector muy vulnerable, los niños, las mujeres y los ancianos son un sector de la población que son vulnerados y obviamente que esto depende mucho desde la formación en el hogar. Si bien en el colegio nos dan el conocimiento, en el hogar nos tienen que formar. Los principios y valores morales es lo que está faltando. Y ahí justamente es que se puede ver lo que usted comentó. Por ejemplo, hay mujeres que tienen hijos varones y que tienen hijos varones y mujercitas. ¿Y saben qué es lo que ocurre? En la casa es así. Al hijo varón no le hacen hacer absolutamente nada. No tiene su cama, no tiene su cuarto, no hace nada, no tiene ninguna responsabilidad. Y a la mujercita le dicen, no, tiene que atender a su hermano, tiene que lavar, tiene que planchar y hacer. Y la misma mujer es la que va criando ese machismo en la sociedad, ¿no? Entonces, y eso debe cambiar porque ahora incluso todo va cambiando, va evolucionando y ahora el varón en algunos casos se tiene que hacer cargo de la responsabilidad también del hogar. Entonces, tiene que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, creo que ahí desde la formación, la educación es un pilar fundamental para que pueda cambiar ese chip más adelante. Si así nomás, querido Daniel, es tan vulnerable este sector de la sociedad que es la mujer indígena aún mucho más. La mujer indígena sufre mucho más, a pesar de que este Estado plurinacional, ¿no?, le ha dado, le podemos decir, cierto realce a la parte indígena originaria, que solamente, por cierto, fue en discurso, porque en la realidad no sucede así. Las mujeres indígenas en nuestro país son violadas, amenazadas, amedrentadas, las han matado a varias de ellas y sobre todo sufren mucha discriminación y racismo en nuestro país. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a Dios por darnos la vida y gracias, doctor, por acogernos en este lugar. Nosotros como mujeres indígenas nos cuesta salir de nuestros hogares porque somos amas de casa, somos madres, somos hijas también, porque algunos todavía tenemos papá y mamá, pero más en el fondo nos atrae servir a nuestros pueblos, a nuestros indígenas. Por eso es que estamos acá, están poniendo el hombro para trabajar por el movimiento indígena. Como mujer indígena, yo vengo trabajando ya desde el 2013 con el movimiento indígena, aprovechando a aprender más, porque cada día aprendemos una cosa, otra cosa, nunca dejamos de aprender, pero para nosotros, al menos para mí como mujer, me es muy fácil estar aprendiendo y el movimiento nos necesita a nosotros ahora. Somos jóvenes que estamos fortaleciendo en el tema dirigencial, porque también no es tan grato el tema dirigencial, sino a lo último ya también nos toman indiferentes ya como indígenas, ¿no? Después estamos con ya no es una taza de leche, como cuando recién se empieza, ya empezamos a tener dificultades, como lo estamos teniendo ahora, como Parlamento Indígena, estamos teniendo mucha dificultad en el tema social, con la misma gente también de nuestro mismo movimiento. Entonces, para mí como mujer, me siento muy, a veces entre cuatro paredes que no puedo ver otro alcance, sino tratar de entendernos, ¿no?
porque es lo que más necesitamos ahora, tratar de entendernos entre nosotros, porque hay mucho separatismo, hay mucha... ahorita la necesidad es que nosotros hemos formado esta comisión, es con la función de unir el movimiento indígena. Ya no queremos más separatismo ni nada, al menos nosotros como mujeres hemos dicho que nosotros vamos a tratar de unir la unificación del pueblo indígena, ¿no? De la nación indígena. Entonces, estoy agradecida con usted, doctor, por estar aquí en estos momentos, y también necesitamos sus apoyos de ustedes para con todo este movimiento. Son palabras de una mujer y, como decíamos antes, la generación que viene, la que en realidad va a tomar el mando de este movimiento. La perseverancia, pero también la continuidad es fundamental. Por una casualidad, estamos viviendo estos días la segunda mujer que ha llegado a ser presidente en este país. Ahí está, a punto de ser condenada, a punto de ser encarcelada por no sé cuántos años, cuando hay violadores, hay feminicidas, hay pedófilos, hay ladrones públicos de cientos de millones de dólares que hasta ahorita andan por la calle como si no hubiera pasado nada, y como si nosotros no supiéramos todo lo que ha ocurrido. Es decir, hay un ensañamiento contra probablemente la segunda mujer que ha llegado a este nivel en el país. Porque todos los demás, pues, siguen siendo hombres y siguen llevando la batuta y siguen haciendo las leyes y siguen gobernando el poder judicial, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo es que en los hechos de corrupción pocas veces se ven mujeres. Entonces es urgente introducir en estos movimientos, en estos controles sociales, a la mujer, porque tiene por tradición una formación distinta, una visión distinta, y va a contribuir a mejorar el Estado nacional, sea este o cualquier otro. A mí me conmovió hace unos pocos meses que en Europa, después de muchos años de estar en el primer papel político, una mujer fue aplaudida durante más de 6 minutos a nivel nacional. Se paró todo y la gente en las fábricas, en las oficinas, en los balcones, en los parques, se dedicó a aplaudir la despedida de Angela Merkel. O sea, un reconocimiento como probablemente no se recuerda, así por lo menos en la historia reciente. O sea, la mujer tiene todas las capacidades, y tienen que ir rompiendo algunas de las barreras que la han ido limitando o dejando en segundo lugar para también asumir estas responsabilidades. Así que me alegra, y yo creo que los bolivianos nos alegramos muchísimo de que en el movimiento indígena se esté dando cabida, se esté dando ya el espacio para que las mujeres también contribuyan a este gran movimiento. ¿Cómo nosotros, el movimiento indígena, desde el criterio del varón, del dirigente, desde la forma como fue la conducción en nuestra participación en los diferentes debates? Recordar 1996 cuando discutimos la formulación de la ley INRA. En el artículo 5, nosotros los indígenas planteamos a que el derecho de la mujer también tenga el acceso privado sobre la tierra. Que también una mujer pueda demandar ante el Estado y que el Estado pueda atender esa demanda de la mujer. Hay viudas que quedaron sin herencia, hay madres solteras que como que no tienen opción a nada, pero es mujer, tiene familia y tiene derecho. Nosotros reivindicamos eso y está escrito en el artículo 5 de la ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que dicho sea de paso, utilizado en el inicio de los primeros periodos de gobierno del actual régimen, ¿ya? Con una marcha
invalidaron la ley INRA con una marcha utilizando la misma estructura nuestra, pueblos indígenas a la cabeza del periodo de ese tiempo de la propia CIDOB y las demás estructuras. Nosotros reivindicamos que haya una ley que reconduzca el derecho sobre la distribución o redistribución de la tierra con la ley INRA 1996. Y luego, asumiendo este mando ya de este régimen, con una marcha indígena, hicieron de alguna manera invalidar la ley INRA y pusieron reconducción comunitaria, donde empezaron a tirarnos y a meternos en una sola bolsa el aire en lo que nos encontramos ahora, territorios indígenas originarios campesinos. Por Dios santo. Bueno, pero son cosas de la historia. Lo que he querido reflejar aquí es, para nosotros, cuánto importante es la existencia y el rol de la mujer. Siempre lo reivindicamos. Y también nunca se puso, digamos, límites cómo debería participar la mujer en la estructura de nuestras organizaciones. ¿Ya? En el Parlamento, en las leyes ordinarias, primero pusieron 30% de participación de la mujer. Sí, imagínense, 30%. Y después ya mucha pelea, mucha batalla, creo que la propia reivindicación de la mujer logró ubicarse al 50%. ¿Ya? Y cosas que nos va demostrando, hay algunos datos que no los recuerdo muy bien dónde, creo que en las alcaldías o no, hay más participación de la mujer. Va demostrando realmente una mayor eficacia, capacidad, honestidad, respeto y todo de la mujer en las instancias de funciones públicas. Esa es la demostración que nos está dando, ¿no? Y no nos avergonzamos de eso. Debemos de aprender, porque la sociedad culturalmente así deberíamos de estar orientándonos para recomponer esta decadencia cultural, esta decadencia social, esta decadencia política. ¿Ve? Eso. Me parece que eso se puede aplicar además no solamente dentro de la sociedad, diríamos, abierta, sino en la sociedad indígena. Allá no conozco qué protección tendrán las mujeres, ¿no? De todas maneras, para el Día Internacional de la Mujer es bueno mencionar o rescatar que en varias asociaciones, agrupaciones ya de tipo social, son las mujeres las que están llevando la batuta, ¿no? Como que se han adueñado, se han empoderado de todo aquello, y uno las ve, ¿no? Líderes aquí, líderes allá, están en todo el país, pero entre las indígenas también. Yo quisiera, si un papá ve que su hijo se deja pegar con otro chico, bueno, lo cruje a palos, ¿no? Pero si llega a ser la mujer la que le pega, no, pues ya, le corta la cabeza, ¿no? O sea que, como bien estás diciendo, remarcando, y repito, en el Día Internacional de la Mujer, ojalá podamos dar este mensaje: educar a los chicos en el respeto al sexo opuesto, de chico a niña o de niña a niño. Tienen que respetarse desde pequeños, y los padres tienen que ser conscientes de eso, tienen que apoyarlo. Así que, bueno, algo hemos avanzado, pero a mí me da pena que con mucha frecuencia se ve una mujer, a veces joven, a veces mayor, pero sin todos los dientes delanteros, diríamos, ¿no? Ya ni uno. Obviamente eso no es de mascar charque ni es de comer queso, ¿no? Y es una pena, es visible la violencia, es visible la falta de respeto. Bueno, Pamela, sigue nomás, porque es interesantísimo lo que nos estás diciendo. Querido Daniel, mire, justamente en ese mismo tema, hablando de esto que es tan importante para las mujeres, nosotros como Asociación Por Ti Mujer, que formamos parte del Consejo Departamental de la Gobernación, como asociación estamos justamente presentando una propuesta para que esto no suceda. ¿Cuál es la propuesta? Es un programa de prevención y atención para disminuir los índices de violencia contra la mujer. Según un estudio que nosotros hemos realizado, por ejemplo,
los tres sectores que sufren más violencia en Santa Cruz serían la Villa Primero de Mayo, el Plan 3000 y Satélite Norte. Es decir, son las ciudades más alejadas y justamente son mujeres que tienen escasos recursos o que no han tenido la oportunidad de formarse, educarse o de ser profesionales. Entonces, creo que eso es un dato muy importante. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos como asociación? Incluso queremos presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que lo puedan tomar y pueda ser parte de poder reformar esta ley 348, porque como tal, como dije al inicio, como que no es práctica, no es real y no llega a todas las mujeres. Entonces, este programa tiene dos pilares importantes. El primer pilar es justamente la prevención. Queremos llegar a todos los niños, adolescentes y jóvenes para justamente inculcar estos principios y valores que hoy día faltan, que es la causa o el meollo de todo esto, desde donde se origina. Entonces, hacer una malla curricular tanto para los colegios públicos como privados para poder estar incentivando cómo se debe tratar a la mujer, cuál es el rol del varón hoy en el siglo XXI, cómo tiene que llevar una relación, porque como usted dice, ahora las señoritas de 14, 15 años están de novios, de cortejos, de lo que quieran, y ya, por ejemplo, el novio le está pidiendo, a ver, dame tu celular, voy a revisar, dame tu contraseña, ¿por qué te está escribiendo? ¿Por qué estás con la minifalda corta? ¿Por qué tienes un escote? ¿O por qué estás hablando con tal persona? Entonces ya empieza el control, los celos desde muy pequeños. Y también esta malla curricular va a servir para que las señoritas sepan cómo identificar y dar tips de cómo tienen que hacer para no caer en estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que va a ser fundamental esta parte de prevención de la violencia contra la mujer en todos los colegios a nivel nacional. Y también el segundo pilar, querido Daniel, de este programa sería hacer charlas y conversatorios en los barrios con las madres y padres de familia, justamente, ¿no? Entonces tiene que haber el hombre y la mujer, tienen que estar ahí en estas charlas, en estos conversatorios que se va a realizar. Esto es solamente una pequeña explicación de lo que más o menos queremos hacer como Asociación Por Ti Mujer. Queremos empezar en Santa Cruz y Dios quiera se pueda extender a nivel nacional. Me parece una iniciativa extraordinaria, valiosa. Me permito sugerir que se hagan algo similar en foros de chicos y chicas, que se hablen unos a otros, o otras a unos, que se hablen entre ellos, que también se conozcan en ese papel de jóvenes, de adolescentes, de sexos distintos, porque es clave, estoy totalmente de acuerdo en el rol que juegan los padres, pero también, ¿no? Hay que hacer que el niño o que la niña, el adolescente reconozca, ¿no?, el lugar que le corresponde y el lugar que le corresponde a la otra persona, ¿no? Yo he sido en esto un poco drástico desde que ya tuve hijos y todo lo demás, porque uno no se imagina, ¿no?, cómo reaccionaría si de pronto alguien le planta su puñete o le da una patada, pues, a mi hija, ¿no? La verdad es que solo recuerdo que estando yo en quinto de primaria, un profesor me dio un cocacho y se me hizo un chichón en la cabeza que yo ni me di cuenta, pero llegué a la casa y al entrar nomás me dice mi madre, ¿qué te pasó, hijito? Y recién yo me di cuenta que tenía un chichón en la cabeza, ¿no? Mi padre oyó eso y sin decir nada, plom, plom, agarró la escopeta. 4 meses lo ha perseguido al profesor. Por suerte no lo pilló, ¿no?, porque le avisaban y salía por encima de los techos, por cualquier lado salía el profesor, ¿no? Yo creo que tenemos que tener como eso, ¿no?, adentro. Es decir, hay que hacerse respetar y tenemos que ayudar a que se respeten los unos a los otros. El que los niños ya conozcan el tema, pero que lo hablen entre ellos. Eso mismo que estaba diciendo que me gusta, ¿no? Es decir, que tenés el escote grande, bueno, pero ¿quién sos vos para decirme a mí el escote que tengo que llevar, ¿no? El escote al final lo llevo yo, pues, ¿no? Y bueno, me pongo lo que me gusta, lo que me queda cómodo, y vos, pues, qué sé yo, tenés pues que aprender a mirar para otro lado si es que te molesta mucho, ¿no? O sea que no
Qué bien. Es la sugerencia, Pamela, ya que oigo ese lindo proyecto, ese lindo programa, de establecer también los foros de conversación, entre iguales, entre iguales. Falta muchísimo, muchísimo, no solo información, lo que estás diciendo, no, formación en valores, principios, tener categorías sobre lo que es familia, etcétera, etcétera. Qué importante. En Bolivia estamos, como bien dices, con unos paraguas legales muy elaborados, muy avanzados. Nos falta la práctica. Pero digamos, no es para consuelo, pero sabemos que más o menos la mitad de la humanidad, 3.000 millones de mujeres, están casi en la misma situación en todo el mundo, ¿no? Y que todos los organismos internacionales están en la brega esa de disminuir la brecha, es decir, aquí no pueden tener unos todos los derechos y el otro sector prácticamente no tener nada, ¿no? Hay que conquistarlo, hay que conquistarlo. Bueno, en Bolivia el tema de los indígenas, que es un tema que nos ha movido a esta serie de charlas, de análisis de lo que va a ser el Parlamento indígena, yo he visto que hay planteamientos de igualdad, todo eso, ¿no? Pero no está bien planteado, no está con la, diría yo, con la finura con que lo estás exponiendo, ¿no? Porque también ellos son agentes de opresión, de dominio, de violencia. Bueno, no todos son santos, pues, ¿no? Entonces, hay que... cuando ellos vean este programa, Pamela, seguro se van a replantear algunas cosas y quizás van a añadir algo en sus planteamientos. Tu palabra tiene peso y estoy seguro, te repito, que eso ellos lo van a tener en cuenta. Me gustaría, mujeres indígenas han sido valiosísimas en la historia nuestra, boliviana, en el país, en todos lados. Empezando por las que nos dieron la vida, ¿no? Los primeros que vinieron, Arahuaco, más o menos, que fueron el origen del mestizaje de este pueblo. Porque, empezando por Ñuflo de Chávez, que vino solo, pues, ¿no? Él fue por su mujer años después, ¿no? Entonces, él fue un caso especial, pero los otros que venían con él tuvieron 9 hijos, 10 hijos, 11 hijos. Ahí nació Santa Cruz. Y nace con las indígenas. Y nace con el pueblo indígena, ¿no? Que nos ha dado unas características de temperamento, de cómo somos, que si somos alegres, que si somos, etcétera, etcétera. Bueno, eso se lo debemos en gran parte a ellas, ¿no? Porque ya sabemos que el español que vino más bien era al revés, ¿no? Duro, adusto, violento, evidentemente. Detrás de la barba habían guerreros, no habían amantes, pues, ¿no? O sea que probablemente la cierta dulzura que tiene nuestra sociedad venga de la mujer indígena que fue la que inició el mestizaje en estas tierras. Pamela, te pido por favor unas palabras para el cierre. Yo te diría como un mensaje a esos enormes cantidad de seguidoras que vas a tener con el programa y que han de esperar que al final les des algo, a ver, ¿no? El agua bendita, a ver, ¿cuál es el agua bendita para esto de una vez? ¿Ah? Ay, querido Daniel, usted siempre tan ocurrente. Bueno, creo que más que nada, querido Daniel, felicitarlo porque utiliza este espacio para poder hablar de estos temas que siempre ayudan a la sociedad boliviana. Y hablando ya de este tema de las mujeres indígenas en específico, creo que los indígenas, en realidad, este tema tiene una particularidad importante, porque ellos tienen su propia cosmovisión de ver las cosas, se manejan con otras normas y leyes. Por ejemplo, las mujeres utilizan mucho, y su sociedad no utiliza mucho lo que es la justicia comunitaria, que obviamente sí está avalada en nuestras normas, nuestras leyes. Recientemente, no sé si ustedes han visto, hay un caso en el Beni donde han utilizado la justicia comunitaria porque habían violado a una joven, a una señorita.
Entonces utilizaron eso y bueno, cuando no se encuentra justicia, una justicia ordinaria, cuando no la pueden dar, cuando la justicia está pintada de un color y bueno, compran jueces y fiscales, como se ha estado viendo en este último tiempo, entonces no queda más que la sociedad pueda tomar justicia por sus propias manos y esta vez lo hicieron y dieron un ejemplo muy claro en Beni. Entonces, realmente que podemos ver que las mujeres indígenas en nuestro país, si bien saben ellas que son bolivianas, si bien saben que ellas tienen una identidad muy propia de su cultura, de su comunidad, de su pueblo indígena al cual ellas representan, hay algo muy valeroso que hay que rescatar, que es justamente ese coraje y valentía que ellas tienen, ¿no? Entonces, es algo que eso creo que lo llevamos en la sangre, especialmente los pueblos indígenas, las mujeres, y aparte también de que es necesario que ellas puedan ser incluidas. Estamos en una evolución que tienen que ser incluidas, pero no solamente, querido Daniel, para el discurso o para las elecciones, tienen que ser incluidas de manera real, porque quieran o no, Bolivia pues es un país multiétnico y pluricultural, eso no lo podemos negar, y son parte de Bolivia. Entonces hay que darle no solamente a las mujeres el lugar que se merecen, sino también a las mujeres indígenas, tienen que tener su espacio y lamentablemente yo he tenido una anécdota donde ellas incluso no se sienten desde ya discriminadas, se sienten raleadas, como se dice comúnmente, para que la gente pueda entender. Y eso no puede suceder, no solamente por las normas y las leyes, sino también por la misma sociedad en su conjunto. Yo creo que en esto la sociedad cruceña y boliviana irá creciendo paso a paso para poderlas incluir a las mujeres indígenas en todo el aspecto, ¿no? En todo el vivir. Que sean ciudadanas de verdad. Esto ha sido las últimas palabras de nuestra amiga, la licenciada Pamela. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo de haber llegado a esta entrevista, porque sé las mil obligaciones que tiene y que el tiempo pues le es muy escaso. Muchísimas gracias. Estaremos nuevamente con la licenciada Pamela en cualquier momento. Gracias, querido Daniel, gracias por este espacio de esta entrevista y muchas felicidades por el Día Internacional de la Mujer. Bendiciones. Comentando la noticia con Daniel Pasquier.